¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Nuevamente con la fortuna de estar acompañándolos. De nuevo, el licenciado Abraham ofrece una disculpa, no pudo acompañarnos por motivos de trabajo, pero me pidió que estuviera con ustedes y yo con mucho gusto de poder estar en esta presentación. Con el nuevo formato, ya no es webinario, ya solamente estamos 2 días en vivo, que son los lunes, la teoría del caso y los miércoles con la masterclass. Una clase sumamente interesantísima el día de hoy. Ahorita les presento al ponente, muy particular el tema, y de mucho interés. Y ahorita lo presentamos para que tengan mayor conocimiento de la trayectoria de nuestro ponente invitado del día de hoy. Como siempre, agradecemos la atención y agradecemos el, el, el apoyo de Yo Soy Médico 17 que nos proporciona la plataforma para, a través de su Facebook Live, esta plática llegue a más profesionales de la salud. También me permito comentarles que si ustedes son jefe de servicio, jefe de enseñanza, director de algún hospital, de alguna institución, o si pertenecen a alguna agrupación médica, algún colegio y requieren pláticas en materia médico-legal, con todo gusto se las podemos proporcionar utilizando desde luego nuestra plataforma y nuestros ponentes. Solamente les solicitamos que nos la pidan, nos lo soliciten a través del correo atención.mlc@gmail.com. Atención va sin acento, atención.mlc@gmail.com. Por favor, también les suplico que nos sigan en nuestras redes sociales, que es en Facebook, Instagram y Twitter como Medical Legal Center. Y también esta charla, como todas las que se han impartido en esta plataforma, están disponibles en el canal de YouTube de Medical Legal Center para que por favor también nos sigan en nuestra página, nos apoyen compartiendo, nos apoyen activando la campanita de notificaciones para que ustedes estén viendo los videos que estamos subiendo conforme se van desarrollando estas pláticas. Agradecemos a todos los médicos que se conectan de toda América Latina, a todos los médicos que nos acompañan desde luego desde nuestra República Mexicana y los que nos han hecho el favor de conectarse desde Estados Unidos. También quiero comentarles, bueno, ya les platiqué lo de las redes sociales, las pláticas. Bueno, no me resta más que presentarles al ponente que les comentaba que el día de hoy es una charla sumamente interesante, sumamente atractiva, porque imagínense nada más, nos van a platicar de las lesiones más frecuentes en el boxeo. Hay mucha gente que le gusta este deporte, es aficionado a este deporte, y muchos médicos que también tratan este tipo de lesiones. Y hoy nos acompaña un médico sumamente especializado en el tema. Él es el doctor Ricardo Monreal Molina. Él es médico cirujano ortopedista con posgrado en cirugía de columna vertebral, posgrado en medicina del deporte, y él es miembro del Comité Médico Internacional del World Boxing Council, y nos va a platicar de esto que les comentaba, las lesiones más frecuentes en el boxeo. Doctor Ricardo, sea usted muy bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Oscar. Primero que nada, pues muchas gracias a Medical Legal Center por la invitación, en especial a ti, Oscar, y al licenciado Abraham Dávila. Es para mí un honor, más que una masterclass, esta ya la considero como una charla de algo que yo tengo que ser muy agradecido con Dios, que me permite trabajar en mi hobby. Es decir, yo soy médico ortopedista y tengo la fortuna de que si mi hobby es el box, poder entrelazarlo, pues me siento sumamente orgulloso y bendecido, ¿no? Por poder dedicarme a esto. Vamos a hablar de algunos conceptos generales del box y como lo dices tú, hay gente que la mayoría de la gente le gusta el box y a la gente que no le gusta, por lo menos a nadie le es indiferente. El box es, si alguien pasa en un evento y hay una pantalla con box, a todos a nadie le es indiferente. Así es, doctor. Muy afortunado el que le hace lo que le gusta y todavía le pagan, doctor. Qué bueno que así sea.
y lo dejo con el mejor público, doctor, que son los profesionales de la salud. Nos vemos en un ratito más en la sesión de preguntas y respuestas. Me parece muy bien. Muchas gracias, Oscar. No, al contrario, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Esta plática la nombramos lesiones más frecuentes en el boxeo y mi nombre es yo soy el doctor Ricardo Monreal Molina y como ya me presentaron, al final vamos a tener una pequeña charla de preguntas y respuestas. Pues yo estoy muy orgulloso, muy agradecido con la vida porque actualmente estoy colaborando con el CMB, con el WBC, que es el World Boxing Council, y soy el secretario del Departamento de Seguridad a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? Junto con mi equipo y soy parte del equipo que estamos proponiendo algunos cambios o nos dedicamos a hacer cambios en el boxeo para que sea cada vez más seguro, ¿no? Y para ya adentrarnos un poquito en lo que es el boxeo, vamos a hablar un poquito de la historia, ¿no? Hay reportes de que ya desde hace 4000 años antes de Cristo, ya en algunos lugares de África, en Etiopía, hay algunas vasijas de barro donde había algo de box, no como lo conocemos ahora, pero el ser humano por naturaleza pues tiende a, como cualquier otro animal, puede pelear. Entonces la manera de tomar esas iniciativas o de esas cuestiones orgánicas es poderlas controlar, ¿no? En Grecia, en el año 688, ya se consideraba un deporte olímpico, ¿no? Donde los pueblos griegos tenían sus olimpiadas y ya lo consideraban como deporte olímpico. Pasa el tiempo y en los siglos del 17 al 19 se hace muy famoso en las tabernas, ¿no? En las apuestas se apostaba mucho, se golpeaban, pero no era el box como lo conocemos ahora, era un box demasiado rudo, a mano limpia, hasta que uno pidiera clemencia o hasta que llegaran los servicios médicos forenses. Pero no es hasta 1867 cuando podemos decir que ya inicia la era moderna, ¿no? Y en el siglo pasado, en el siglo XX, fueron muchas las transformaciones para hacerlo más seguro. Ahorita vamos a platicar un poquito de ellas. Como les decía ahorita, en 1867, Lord Queensberry, un noble de Inglaterra, le empieza a dar forma, aunque ya había muchos intentos por llevar al boxeo de una manera más segura. Es este hombre noble de Inglaterra que inicia con ciertas reglas, con unos guantes muy precarios, no guantes, sino que unos vendajes de cuero. Y él dividió para que no peleara el grandote con el chiquito. Inicia con 3 categorías: peso ligero, peso mediano y peso pesado. Posterior a esto inicia su difusión, y como Inglaterra en esa época tenía mucho que ver con ciertas regiones del mundo, empieza su difusión en España, en Alemania y en el resto de Europa, en los Estados Unidos, en México, en muchas islas caribeñas que eran dominadas todavía en aquella época por Inglaterra, y también en Sudamérica. A partir del siglo pasado, estamos hablando de 1960, empiezan algunos cambios que son históricos, en los cuales se empieza a tener más seguridad en el boxeo. Por ejemplo, si ustedes ven las películas antiguas, como las de Rocky, se podrán dar de cuenta que los rounds eran hasta 15 rounds, pero se dieron cuenta que eso era muy peligroso. La mayoría de las lesiones pasaban en los últimos rounds, entonces lo bajaron de 15 a 12. Los posicionadores bucales que protegen los dientes han ido mejorando los materiales, en sí han ido mejorando. Hay muchos protocolos para sanciones post pelea. Si ustedes se fijan antes, incluso en los récords o en las estadísticas, había boxeadores que peleaban todas las semanas. Incluso está documentado boxeadores que peleaban un día sí y al siguiente también. Entonces, todo eso, a medida que se han ido mejorando los protocolos, se ha ido evitando eso. Otra cosa que vale mucho la pena comentar
es cómo han ido mejorando los guantes. Y uno de los aciertos más grandes que se tuvo fue el adherir al pulgar. Si ustedes ven el guante de arriba, que es uno de los guantes antiguos, fíjense cómo el pulgar estaba separado totalmente del resto del guante. Esto provocaba muchas lesiones del tipo ocular. Ya los guantes más modernos tienen el pulgar adherido, entonces disminuyen las lesiones, ¿no? Otro de los cambios muy importantes es el pesaje. Ahora el pesaje se hace un día anterior a la pelea. Antes de este tipo de cambios, el pesaje se hacía el mismo día. Entonces los boxeadores llegaban con un grado de deshidratación muy elevado, lo cual podía aumentar el tipo de lesiones, ¿no? Y aunque mucha gente no le gusta, han ido apareciendo categorías intermedias. Estas categorías intermedias lo que intentan hacer es que no haya una diferencia entre los dos boxeadores o pugilistas para que sea algo más equilibrado. Esta diapositiva me gusta mucho porque habla de las reglas, ¿no? Mucha gente que nos gusta el fútbol americano también, o ustedes, habrá gente que le gusta el fútbol americano, intentan explicarle a su esposa, a su novia o a cualquier persona que no conozca las reglas, intenten explicarles el fútbol americano en 10 minutos y no lo van a lograr. Entonces, por eso mucha gente, aunque es un deporte también apasionante, no lo lee no lo ve por las difíciles reglas que tiene. Y el boxeo es muy sencillo, ¿no? Es la manera de conectar el cerebro con los puños. Y aunque sí hay algunas reglas, es un deporte muy natural, un deporte muy básico. ¿Cuáles son esas reglas básicas? Lógicamente hay una protección. La protección es tanto para las manos como para el boxeador como para el contrincante, ¿no? Se trata de equilibrar que sean del mismo peso, no golpear por debajo del cinturón. Están prohibidas las patadas. Hay otro tipo de deportes como el kickboxing o las artes marciales mixtas donde sí se permiten patadas. Aquí no. No cabezazos, no golpes por detrás de la cabeza, los famosos golpes de conejo, porque esos pueden lesionar a un boxeador. Rounds de 3 minutos por 1 de descanso en varones y rounds de 2 minutos por 1 de descanso en mujeres. Y hay una controversia muy grande. En los últimos años muchas mujeres quieren pelear 3 rounds, pero hasta ahorita todos los estudios han demostrado que por bien de la seguridad de esas peleadoras, hasta ahorita lo ideal es que peleen 2 minutos, aunque la controversia existe en todos los congresos médicos de box y en las convenciones. Es un tema a debatir. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Si se demuestra que es más seguro para la mujer y que no hay un aumento del riesgo, pudiera cambiar esto. Esta es una lista de las categorías que hay en el boxeo profesional y pueden sonar que son muchas y con pequeñas diferencias. Las categorías más bajas de 3 libras, después empiezan a aumentar a 4 o 5 libras y pudiera parecer muy poco, pero en el boxeo la diferencia de 3 libras a la hora de golpear puede ser muy importante y puede ser muy significativa. Realmente nuestro país ha destacado más en las categorías pequeñas. Actualmente hay muchos organismos. ¿Quién sanciona las peleas de box? Hay varios organismos, pero son 4 los más importantes. El Consejo Mundial de Boxeo, que tiene su sede en México y que se fundó en 1963. La Asociación Mundial de Boxeo, que tiene su sede en Panamá. La Organización Mundial de Boxeo en Puerto Rico y la Federación Internacional de Boxeo, que tiene su sede en Estados Unidos. Y cada una tiene sus subdivisiones y existen algunos otros organismos. Sin embargo, estos son los 4 más importantes. Hay que diferenciar muy bien el boxeo profesional del boxeo amateur porque el tipo de lesiones son totalmente diferentes. El boxeo amateur se recomienda la protección con careta, aunque en las Olimpiadas ya se está buscando que ya no se utilice la careta. El round es de 2 minutos por 1 de descanso. El boxeo se hace por medio de un puntaje de 3 jueces. Los últimos años, comentamos ahorita, el boxeo actualmente está teniendo un auge muy importante, tanto en lo profesional como en lo aficionado. Es decir, ustedes verán mucha gente, está muy de moda, niños, mujeres adultas,
jóvenes que quieren practicar boxeo. ¿Por qué? Porque es un excelente ejercicio cardiovascular con excelente tonificación muscular. Y hay algunos estudios que están demostrando que, por ejemplo, en los niños tienen aspectos muy benévolos, como ayuda a manejo del estrés y podemos inculcar disciplina también en ellos. Siempre con las protecciones adecuadas y siempre con los maestros adecuados. Para hablar un poquito, ¿qué es México en el boxeo? ¿No? A mí que me gusta el boxeo, pues lo defiendo, ¿no? Como contra los que les gusta el fútbol, ¿no? Porque en el boxeo sí somos potencia mundial. Hemos tenido 204 campeones en toda la historia y hemos tenido 12 medallas olímpicas. Es decir, no me atrevo a decir que es el deporte nacional, pero simplemente por lo menos es el que nos ha dado más gloria, ¿no? A nivel mundial. En una fotografía pueden ver ahí arriba a Carlos Zárate, Pipino Cuevas, Rabanales, el Púas Olivares. En otra puedo ver a Julio César Chávez, puedo ver al Terrible Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez, el Gallo Estrada. Es decir, es un deporte que nos ha dado muchísimas glorias y espero que nos siga dando. Ahora sí vamos a empezar a hablar un poquito de las lesiones, ¿no? Lógicamente es un deporte de contacto y eso es inevitable que las lesiones sucedan, ¿no? ¿Dónde suceden más las lesiones? Pues lógicamente en dos partes, ¿no? Traumatismos craneoencefálicos, pero principalmente en la cara y en las manos, ¿no? Aunque puede existir otro tipo de lesiones que no son directamente por el contacto, sino por el entrenamiento de un deporte de alto rendimiento, ¿no? En esta diapositiva podemos ver también algunas lesiones, como vemos la cabeza, el cuello y las manos. Generalmente son las zonas, como comentamos ahorita, que son las más propensas a lesionarse. Y sí, al ser un deporte de contacto, no es lo mismo la lesión de golpear un saco o golpear a un oponente. Es decir, no son mismo las lesiones en entrenamiento que las lesiones en pelea. Aquí me gustaría hablar un poquito, el más peligroso o los más peligrosos, las lesiones más peligrosas definitivamente es el traumatismo craneoencefálico, es decir, repetimos lo que dijimos, es un deporte de contacto, el cual al golpear el cerebro que está en un continente cerrado puede producir edema cerebral o puede producir sangrados, puede producir diferentes situaciones. Y en los últimos años se le ha dado mucha importancia a los eventos crónicos postraumáticos, es decir, los daños crónicos que pueden tener los boxeadores que boxean a largo plazo. Todo esto se ha intentado disminuir con los nuevos protocolos de cómo llega un boxeador, cuántas peleas puede hacer al año o cuántas peleas puede hacer en su vida. Entonces, ese es el trabajo de un cuerpo médico. Eso es lo que hacemos nosotros en un organismo de seguridad para el boxeo. En la diapositiva inferior pueden ver un hematoma, pero el hematoma es totalmente, no es intracraneal, entonces, aunque sea muy aparatoso, no es tan grave. Es decir, todo lo que suceda dentro del cráneo es lo que nos puede llegar a importar más. Pues desgraciadamente, al ser un deporte de contacto, sí hay fatalidades en el boxeo, como lo hay en cualquier otro deporte, ¿no? Están documentadas 300 en la historia moderna, un poco más de 300. Sin embargo, la verdad es que son difíciles de contabilizar porque existen muchas más que realmente nunca se han llegado a contabilizar. Estamos intentando con este tipo de protocolos que disminuyan estas fatalidades, ¿no? ¿Qué tipo de protocolos hay? Pues hay protocolos pre-peleas, protocolos durante la pelea y hay protocolos posteriores a la pelea. Ahorita vamos a hablar un poquitito de ellos, ¿no? Lo que sí podemos decir que en los últimos años, aunque hay más boxeo y hay mayor número de peleas, hay una curva que disminuye en los últimos 20 años. ¿Qué quiere decir? Que ciertas cosas sí las podemos prevenir, no en su totalidad, pero sí podemos disminuir las fatalidades. Y en eso es lo que estamos la gente que nos dedicamos a la seguridad y protección en el boxeo.
hablar un poquito del tratamiento del traumatismo craneoencefálico. Es de vital importancia una valoración inicial, es decir, ver al boxeador, cuál es su estado general, si tiene un traumatismo, hay que vigilar cualquier dato neurológico, hay que hacer una exploración física, neurológica rápida. Tenemos poco tiempo para poder tratar de localizar algún tipo de lesión, si es posible, si estamos capacitados a hacer pares craneales. Si no es fácil, algunas cosas que son muy sencillas, desde ver su habla, desde ver los reflejos oculares, desde ver si está mareado. Hay muchísimas cosas que como médicos de ring podemos ver, o si nos toca estar en un gimnasio, o si nos toca atender a ese tipo de pacientes, ¿no? Acuérdense que siempre lo más importante antes del tratamiento siempre es la prevención. Entonces, desde antes de una pelea, nosotros podemos saber qué pelea puede tener una propensión a que uno de los boxeadores se lesione más. Hay algunos factores de riesgo, como si han tenido knockouts en sus últimas peleas, la edad, en qué grado de deshidratación están llegando, si tuvieron algún problema para llegar al peso estipulado de la pelea. Por eso dentro de los protocolos ahora pueden ver ustedes en las noticias que muchas veces un boxeador que tiene pactada una pelea tiene que enviar su peso o supervisar su peso desde un mes antes, 2 semanas antes, una semana antes y el día del pesaje. Esto para ver que no haya un esfuerzo máximo, lo cual nos puede provocar, ya está documentado científicamente que la deshidratación es un factor de riesgo muy importante, ¿eh? O que tenga un poco periodo de entrenamiento y que tengan que bajar 5 o 10 kilos de peso en muy poquito tiempo. Todo eso puede aumentar el riesgo de una lesión cerebral, ¿no? Después a una pelea es importantísimo vigilar 72 horas, porque esto suele suceder muy frecuentemente en las peleas, que termina la pelea y se va el boxeador y ya nos vemos, ya vuelan a su ciudad, o si es una pelea local ya nadie sabe de ellos. Por eso se recomienda ampliamente en los nuevos protocolos un seguimiento neurológico bien detallado. Existen unos protocolos por escrito de qué es lo que se debe hacer, ¿no? En caso de cualquier evento que sospechemos, cualquier dato neurológico del habla o de cualquier, de la visión o de cualquier síntoma, se recomienda hacer un ataque de cráneo. Ya hablamos de las lesiones traumatismo craneoencefálico. Las más comunes pues son las heridas en cara, ¿no? Los cortes faciales, ¿no? Y aunque los guantes están diseñados para no cortar, pues para intentar no cortar, pues definitivamente se provocan las heridas en la cara, ¿no? Muchas veces estas lesiones en cara pueden llegar a ser muy aparatosas con mucha sangre. Sin embargo, desde el punto de vista de box, las heridas que están cerca del ojo o que involucran párpado son las que nosotros consideramos realmente peligrosas. Es decir, un paciente, un boxeador puede estar sangrando de una manera muy impresionante en lo que es la frente y sin embargo no quise que sea una lesión que ponga en peligro su vida, ¿no? Entonces es importante para los médicos que nos dedicamos a esto poder identificar ese tipo de lesiones. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de lesiones, no? Pues inicialmente antiinflamatorios, valorar sutura, ¿no? Generalmente se debe hacer, y es bien controversial qué tipo de sutura, generalmente se recomienda puntos separados, porque aunque se vea más bonita un tipo de suturo subdérmico, definitivamente consideramos que es una lesión de tejidos blandos, la cual tenemos que estar vigilando y que tenga un lugar por donde drenarse, ¿no? Muy importante lo que decíamos ahorita, vigilar, descartar lesiones oculares para evitar secuelas mayores y diciendo lo que habíamos dicho, descartar siempre el traumatismo craneoencefálico, que es el coco del boxeo y es donde tenemos que, como dijo el filósofo Chapulín Colorado, ¿no? Parar nuestras antenitas de vinil y estar bien cuidadosos con ese tipo de lesiones. Estas lesiones son muy aparatosas también, las de trauma nasal, ¿no? Y lógicamente se hacen por golpes directos, ¿no? A pesar de lo que uno pudiera creer, fíjense que el traumatismo nasal no es un motivo para parar una pelea. Es decir, muchos peleadores pueden seguir peleando
Pongo el ejemplo de la cuarta pelea de Juan Manuel Márquez contra Pacquiao, cuando Márquez noquea a Pacquiao, tenía su nariz fracturada, ¿no? Los huesos propios de la nariz. Puede ser aparatoso y puede tener dificultad para respirar, pero no se considera realmente una lesión que ponga en ese momento peligro su vida. Después se tiene que operar en algunas ocasiones, como le sucede ahí a Julio César Chávez Jr., ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? Lo mismo, ¿no? Una valoración inicial. Si es posible y estamos en una arena, pues tratar de hacer una reducción. Y aquí sin meternos a lo hondo, si aquí hay cirujanos plásticos y otorrinos, pues cualquiera de los dos, ¿no? Ahí existe el pleito de que si quién debe atender las fracturas de nariz, pero definitivamente tiene que ser alguien que sepa. Entonces, después, sobre todo en pacientes que representan mucho económicamente. Entonces debemos de obtener una reducción lo más cercana posible a la normalidad. Trauma ocular, estos sí son muy aparatosos, como puede haber edema. Sin embargo, no es lo mismo una lesión en el párpado que lo que es en el interior del ojo, ¿no? Entonces, aquí sí es muy importante determinarla, identificarla y enviarla inmediatamente por un servicio de oftalmología, ¿no? Valorar y el oftalmólogo hará todas las pruebas necesarias para ver si hay algún desprendimiento de retina. Muy importante, fracturas orbitales, que estas muchas veces suelen pasar desapercibido por gente que no tiene la experiencia o incluso con gente que tiene experiencia. No es difícil que pase desapercibida una fractura orbital. Hay otro tipo de lesiones que las encasquetamos en las lesiones generales, ¿no? Y a estas me refiero principalmente a la deshidratación que lleva, estoy hablando de boxeo profesional. En los boxeadores profesionales ocurren deshidrataciones muy severas, es decir, yo he visto bajar de peso 10 kilos en un día, puede sonar a mentira, pero me ha tocado ver boxeadores que pueden llegar hasta 10 kilos, bajar para poder dar el peso de 10 kilos en un día, lo cual es muchísimo. Y ustedes saben el daño renal y el daño cardíaco que podemos provocar, ¿no? En el caso de boxeadores amateurs o de boxeadores que lo hacen por hobby, también muchas veces van los boxeadores a los gimnasios 5 días seguidos y luego dejan de ir cuando es totalmente, ahí nos vamos a provocar lesiones de tipo general, deshidrataciones, esguinces, etcétera. Y hay lo que es las lesiones del sistema musculoesquelético, que es generalmente a lo que yo más experiencia y lo que más me dedico. Lo que les comentaba ahorita, ¿no? El pesaje antes del día de la pelea es un estrés altísimo para los atletas y todo lo que hacen para poder llegar a ese peso, a veces duran 2 días sin comer, sin tomar agua y aparte hacer ejercicio sin tomar agua. Entonces, imagínense el daño renal o cardíaco que se están provocando. Dentro de los nuevos protocolos que se están haciendo para allá, para las peleas de campeonato, es que está prohibido subir más del 10% de peso al día siguiente. Es decir, si el día del pesaje, supongamos que mañana hay una pelea, hoy se pesan y para mañana no pueden subir más de ese 10%, si no van a ocurrir sanciones o pueden perder el cinturón. ¿Todo eso para qué? Porque ya está demostrado en los estudios que entre más deshidratado llegue un boxeador, el riesgo de un traumatismo encefálico o de una lesión intracraneal es mayor. Esta diapositiva nos daría tema para hacer una plática completa del abuso de sustancias prohibidas en los deportes, pero hablando del boxeo, pues sigue siendo un problema muy serio que tenemos. Y esto tiene varias vertientes. Primero, la exigencia económica del boxeo, es decir, el estrés que tiene un boxeador por dar el peso, pues hace que trate de utilizar todas las artimañas para poderlo hacer, y aunque están prohibidas, pues buscan la manera de cómo hacerlas, ¿no? La exigencia social, está todo el mundo pendiente que si este boxeador dio el peso, que si dejó el título en la báscula. Acuérdense, en las noticias siempre sale, primera prueba que pasa el boxeador, venció a la romana porque venció a la báscula, es a lo primero que se enfrentan, ¿no?
y una exigencia personal. ¿Por qué? Porque si un boxeador no da el peso o si no continúa, un campeón pierde el cinturón en la báscula, le puede repercutir toda su carrera o años para volver a intentar hacer campeón. Entonces, esa es la exigencia a la que vienen estos deportistas, es altísima, ¿no? Entonces, eso hace que busquen lo que es la tecnología del dopaje. Es decir, está tan avanzada la tecnología del dopaje que no, muchas veces no es que estén buscando cómo bajar de peso de una manera natural, sino cómo engañar los controles. Es decir, va tan avanzado esto, y lo hemos visto en otros deportes, como en los casos que han sonado en el ciclismo y también en el boxeo, que hay gente que se dedica a que el boxeador pueda hacer trampa y no lo pillen, ¿no? Esto ha hecho que también esto sea una pelea de buenos y malos, o policías y ladrones. Los organismos antiopaje como la WADA o la WADA hacen todo lo posible por sus rastreos periódicos a los boxeadores. Los campeones mundiales ahora se tienen que registrar y pueden tener exámenes periódicos, aunque no vayan a pelear, pueden llegar a sus casas y tomarles exámenes antidopaje. Entonces, esto es un tema muy apasionante, el uso de sustancias prohibidas, pero nos daría tema para hacer una plática completa, ¿no? Y el problema es que las repercusiones crónicas de todo este tipo de sustancias que utilizan los boxeadores para tomar alguna ventaja tienen repercusiones físicas en su cuerpo, las cuales se ven a los años, ¿no? En esta diapositiva fue mera casualidad que haya puesto a Julio César Chávez Jr. con respecto al abuso de sustancias prohibidas y al famosísimo Púas Olivares, el terror de todas las pulquerías de Ciudad de México, un buen amigo y un excelente campeón. Ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que son las lesiones del sistema musculoesquelético, que son a las que yo personalmente son las que más atiendo. Tengo el camino de esto a lo que me dedico, me ha dado la fortuna de conocer gente muy importante a nivel mundial y de ser médico particular de varios campeones del mundo, como Gallo Estrada, como Miguel Lacrán Berchel, Jamie Mercado, de atender algunas veces a Julio César Chávez. Entonces he tenido, este mundo, estoy muy agradecido con esto. Y generalmente las lesiones que me dedico yo más por ser ortopedista son las del sistema musculoesquelético, ¿no? Hablando de las lesiones del sistema musculoesquelético, hay dos principalmente. Una que se hace por microtrauma y una por trauma, y las otras, y el otro grupo por trauma directo. Las de microtrauma es por estar golpeando y golpeando. Es decir, biomecánicamente no estamos diseñados para golpear. Nuestras manos no están diseñadas para golpear. Entonces, si las golpeamos, lógicamente las vamos a lesionar. Y aunque tengamos la mayor protección, estamos haciendo un microtrauma, ¿no? O las lesiones que nosotros consideramos que son por trauma directo, es decir, un golpe mal dado y donde podemos tener una fractura, donde podemos tener alguna lesión aguda por un trauma directo, ¿no? ¿Qué es lo que vemos más frecuente en la mano del boxeador? Primero que nada vemos la fractura del boxeador, fractura de los huesos del carpo, fracturas de la base del pulgar, el nudillo de boxeador, los quistes sinoviales y la jiba carpiana, ¿no? Estas son dentro de las muchas lesiones que puede tener un boxeador, estas son las más comunes. Y estoy haciendo aparte las lesiones como los esguinces o todas las lesiones prácticas del entrenamiento de alto rendimiento. Hablar de la fractura del boxeador, generalmente es la fractura de la cabeza del quinto metacarpiano. Generalmente es una técnica de golpeo eficiente y todos los que nos dedicamos a la medicina, y ustedes lo habrán visto y lo conocen perfectamente, ¿no? El que no es boxeador es el típico paciente que dice que se golpeó, pero ya sabemos que cuando tienen fractura el quinto metacarpiano es en personas que no son boxeadores, es porque le pegaron a la pared hasta no demostrar lo contrario, y según los últimos estudios hasta ahorita nadie le ha ganado a la pared todavía, ¿no? Entonces, y en los boxeadores, si un boxeador se fractura la cabeza del quinto metacarpiano,
inmediatamente podemos deducir que es una técnica de golpeo deficiente, porque el golpe del box y las artes marciales se da generalmente con la cabeza del tercer metacarpiano. En el WC se están haciendo protocolos para que las peleas, para poder estar cambiando los guantes periódicamente, porque desgraciadamente hay veces en los gimnasios de escasos recursos duran los guantes muchísimo tiempo, entonces eso aumenta que haya más lesiones, ¿no? O un problema con el vendaje. Sin meternos mucho, nomás el cuadro clínico, pues como cualquier fractura, hay deformidad, hay dolor, hay una tumefacción y hay un cambio anatómico en la forma del nudillo, ¿no? Eso es fácil de ver, ¿no? Hay diferentes tipos de reducciones. Está muy comúnmente llamado el tratamiento conservador con el método de Haas, que lo que hace es elevar la cabeza del quinto metacarpiano para poderlo reducir de una manera adecuada, ¿no? Hay algunas indicaciones quirúrgicas para este tipo de fractura, ¿no? Que la fractura sea expuesta, que falle el tratamiento conservador, que la reducción sea inadecuada, que la angulación sea mayor a 15 grados o que exista un acortamiento del hueso mayor a 3 milímetros. Acuérdense que aquí tenemos que separar un poquito el boxeador profesional del boxeador amateur o por hobby. En el caso del boxeador profesional, de esto vive, de su mano, entonces tenemos que intentar que quede de la mejor manera, ¿no? ¿Y cuáles son las metas de este tratamiento quirúrgico? Número uno, pues lograr una adecuada alineación. En un paciente normal a lo mejor pusiéramos una placa. Sin embargo, en el boxeador tenemos que minimizar el daño a los tejidos blandos y tomar la premisa de que menos es más. Lo menos que podamos tocar esa fractura, porque si no vamos a provocar fibrosis. Entonces aquí tenemos que tratar de poder hacer menos con más, hacer más con menos y que poder hacer una movilización y una rehabilitación temprana. ¿Para qué? Para tratar de evitar algún tipo de secuela, ¿no? Las fracturas de los huesos del carpo, estos se hacen por un trauma directo, como dijimos ahorita, ya sea repetitivo o de una manera aguda, ¿no? Y dentro de los huesos del carpo, el que más vemos fracturados es la fractura de las escafoides. Si recordamos la vascularidad que tiene el escafoides, tiende a una pseudoartrosis en caso de no identificarlo adecuadamente y no realizar el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces hay que valorar el tratamiento conservador contra el tratamiento quirúrgico, ¿no? En caso de que no esté desplazada y que la circulación no se vea afectada, podemos intentarlo con un yeso brachiopalmar tipo Spica, ¿no? El cual incluiremos el pulgar. Pero en caso que esto no tengamos el resultado adecuado, pues hay que pensar en un tratamiento quirúrgico. Aquí podemos ver la vascularización del escafoides. Sigue siendo, incluso en los pacientes que no son boxeadores o que no son deportistas, es una fractura que para nosotros los ortopedistas y los cirujanos de mano es el coco, ¿no? Porque es impredecible muchas veces el resultado de la misma. Y hablando de la fractura escafoide, sí, individualizar lo que decíamos. No es lo mismo la mano de un cirujano o de un boxeador que la mano de un paciente mayor que no va a utilizar. Entonces hay que hacer un traje a la medida del tratamiento de este tipo de lesiones, ¿no? Y la seguimos considerando como una fractura complicada y que sabemos que va a requerir tiempo, rehabilitación, para poder tratar de llegar al paciente o al boxeador a las mejores condiciones, ¿no? Las fracturas de la base del pulgar, la de Bennett o de Rolando, una se considera más, dependiendo de la inestabilidad que tenga, lo mismo, valorar tratamiento quirúrgico, principalmente con clavos, no con placas, para evitar lo menos que podamos tocar esa mano. Y sí, los boxeadores, cuando hablamos de una fractura de la base del pulgar, generalmente es por una técnica deficiente de golpeo, porque le pegan a la cabeza, un golpe, o lo dieron mal, o le dieron a la cabeza algo duro como la cabeza del otro boxeador, ¿no? El dolor puede ser intenso, hay deformidad y hay un aumento importante de los tejidos blandos. Y lo que habíamos comentado, ¿no? Individualizar el caso, tratamiento conservador,
pues, el yeso hay que incluir el pulgar también, de 6 a 8 semanas y con una angulación mayor de 300 grados o pérdida de la longitud. Esta lesión es muy común en boxeadores, es una lesión de las bandeletas sagitales, es decir, las que sostienen el tendón extensor se rompen por un trauma repetitivo y eso hace que el tendón extensor se lateralice o se medialice, es decir, que se vaya a alguno de los dos lados porque la bandeleta está rota. Es muy común en los boxeadores, ¿no? El tratamiento inicialmente es conservador, con reposo, con terapia física. Es debatible el uso de plasma rico en plaquetas. Algunos autores reportan adecuados resultados y otros no. Pero si falla el tratamiento conservador, pues hay que tratar de reparar esa bandeleta y hay que hacer una plastía de la bandeleta para que el tendón vuelva a estar en su lugar y no duela al golpear. Estos traumas repetitivos pueden aumentar la incidencia de quistes sinoviales o de gangliones, ¿no? Pongo el ejemplo de Manny Pacquiao. Manny Pacquiao desde hace muchísimos años tiene un quiste sinovial y sigue peleando con él, ¿no? Él dice que no se lo va a operar. Ya sabemos que el quiste sinovial viene de la vaina o viene de la articulación, pero en sí, si no es doloroso o no provoca ningún problema, pues ahí se puede quedar, pero se puede valorar la aspiración o el tratamiento quirúrgico. La jiba carpiana, o en inglés dicen carpal boss, es una prominencia ósea, que se da por golpear. Volvemos a lo mismo, nuestra mano no está diseñada para golpear, entonces la transmisión de las fuerzas son completamente diferentes al estar golpeando. Generalmente está entre el segundo y tercer metacarpiano y puede llegar hasta el hueso grande y es por microtrauma, por un trauma repetitivo. Eso que aunque no esté fracturado nada, existe un espolón o una jiba ósea y eso le duele a los boxeadores, le duele mucho a los boxeadores. Aquí podemos ver en imágenes de tomografía, de radiografía, cómo está ese crecimiento óseo. En caso que persista el dolor, hay que operarlos. El tratamiento puede llegar a ser quirúrgico. Y sí, aquí dejar de golpear, a mí me llama mucho la atención por la amistad que he hecho con muchos boxeadores y me dicen, oiga doctor, ¿y cuándo me va a dejar doler la mano? Pues cuando dejes de golpear. Es decir, volvemos a lo que hemos estado comentando, no estamos diseñados anatómicamente para golpear. Entonces, hasta el momento cuando dejen de golpear es cuando van a mejorar, ¿no? Digo, este es un tema apasionante, podemos durar días, pero aquí en Hermosillo tenemos una hora menos, es más temprano. Podemos hablar específicamente después de algún otro tema, si tengo el agrado que nos vuelvan a invitar. Quisiera hablar de muchísimas cosas, de muchas experiencias, pero pues no podemos hacer una plática muy larga. Entonces yo mis conclusiones las doy en dos partes. Primero las conclusiones médicas. Definitivamente es un deporte de alto rendimiento, ¿no? Es muy demandante en el ámbito profesional. Está muy de moda actualmente, todo el mundo quiere boxear, todas las muchachas quieren golpear. Es muy válido por sus características, pero siempre con los requerimientos de un equipo humano de soporte, con un entrenador que sepa vendar, que sepa dar las mejores condiciones. Hay una propensión a lesionarse diferentes órganos y sistemas si no se hace de una manera adecuada y si no se llevan los protocolos de los que hablamos. Lo que comentábamos ahorita, mientras se practique, habrá lesiones. ¿Por qué? Porque biomecánicamente no estamos diseñados para golpear. ¿Y cuál es nuestra obligación como médicos? Primero que nada, prevenir las lesiones. ¿Cómo? Con lo que estuvimos platicando, con algunos protocolos, con algunos consejos. Y esto es muy válido, lo mismo que hacemos en la medicina, en todo lo que hacemos en nuestro ámbito médico, la primera obligación de nosotros es prevenir. Después, identificar, en caso que ya tenemos una lesión, pues identificarla adecuadamente, ¿no? Poder hacer un diagnóstico preciso. Y si no somos la persona que puede hacer el tratamiento o identificarla adecuadamente, pues enviarla con alguien que sea el indicado, ¿no? Para poder tratarlo de una manera eficaz
y poder disminuir secuelas, porque una lesión en un boxeador, estamos hablando que de eso viven, de eso comen y puede llevar repercusiones por toda su vida. Una lesión tratada a tiempo puede hacer la diferencia de que un boxeador llegue a campeón mundial o que no llegue, ¿no? Y esto lo comento como conclusiones personales, ¿no? El box es uno de los deportes más antiguos porque es algo muy natural, y no quiero entrar en controversia pues, del ser humano, ¿no? Mucha gente dice que al box no puedes jugar. Tú puedes jugar fútbol, puedes jugar básquetbol, pero al box no puedes jugar. Es el deporte que más gloria le ha dado a nuestro país. Ahí sí somos potencia mundial. Después de Estados Unidos, somos la segunda potencia a nivel mundial. Es un ejercicio completo, está diseñado para que lo podamos hacer a cualquier edad. Tiene sus beneficios hacerlo a cualquier edad. Está en constante evolución, hay muchos cambios, está viendo esos cambios porque la gente que nos dedicamos y que estamos encargados de hacer estos protocolos, siempre lo estamos haciendo siempre basados en la evidencia de la información científica para tratar de hacerlo de una manera más segura, ¿no? Y desde el punto de vista médico es posible, ya se ha demostrado en los últimos 20 años que aplicando adecuadamente los protocolos podemos mejorar y lo podemos hacer más seguro. Y lo que les decía muy al principio, ¿no? A nadie le es indiferente. Puede no gustarte o no gustarte el box, pero a nadie le es indiferente, ¿no? Y en el ámbito que todos que somos médicos, siempre vamos a tratar, algunos trataremos a los pacientes totalmente el box, pero siempre podemos ver algunos otros órganos o sistemas que van a estar como problemas renales o como lo que ya estuvimos platicando, que van a estar relacionados con la pacientes con sobrepeso, que van a estar relacionados con la práctica del box, ¿no? Ahorita vamos a ver unas poquitas de preguntas y respuestas, ¿no? Realmente quiero volver a agradecer. En esa foto me ven como, esa foto nos las pidió la revista de Ring Magazine, porque ahí se ve como cuando uno hace lo que le gusta, lo disfruta, ¿no? Sale mi cara ahí como de niño, ahí disfrutando cuando el Gallo Estrada acaba de ganar un campeonato. No me queda más que agradecer al licenciado Abraham y a Oscar y a todos ustedes por el tiempo que están, es todas sus órdenes. Ahí están mis datos. Soy médico ortopedista de la ciudad de Hermosillo y no sé si ahorita vamos a ver si hay alguna duda, alguna pregunta. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Excelente presentación, muy interesante, como le comentaba, muy particular el tema. Antes de iniciar con las preguntas, siempre aprovecho para hacerlas personales, doctor. Voy a hacer, creo que 2 preguntas en una y a ver si me puedo dar a entender. En su presentación comentaba de las lesiones neurológicas que se pueden presentar posterior a los boxeadores. Hay un caso de los jugadores de fútbol americano, de un jugador en particular, pero que abrió la puerta a muchos otros jugadores por estas lesiones neurológicas. La pregunta es, ¿qué tanta incidencia hay en nuestro país o en el box? Yo en lo personal no he visto boxeadores que tengan estas secuelas propiamente tan afectadas. Quizás por las afectaciones que tienen es por el abuso de sustancias, pero propiamente por las cuestiones del box no. Y entonces, la siguiente pregunta es, primero, ¿cuál es la incidencia, doctor? En este tipo de deporte y particularmente en México. Y segundo, si no es tanta los casos, quiere decir que en el fútbol americano es más potente el contacto que se dan entre los propios jugadores. Bueno, mira, número uno, te acordarás del caso muy sonado de Mohamed Ali, que desarrolló un Parkinson. Mohamed Ali, acuérdate, boxeador, pues yo creo que el más famoso, el más grande que ha tenido la historia. Doctor Madrazo de Ciudad de México estudió mucho sus casos, su historia clínica. Y está muy relacionado con lo que es una encefalopatía postraumática. Hablar de estadística es bien complejo
porque perdemos muchas veces esos boxeadores, no sabemos qué pasa con ellos después. La estadística que mayor tienen, la tienen en Europa y generalmente la tienen en deportistas amateurs o olímpicos, porque dejan de boxear a los 30, 25, 28 años y hacen una vida normal. Y en esos pacientes sí han encontrado algunos datos. Es difícil hablar de estadística, pero con esa poquita estadística que tenemos, es lo que se ha hecho los protocolos, como te decía, han ido mejorando las cosas de deshidratación. En los últimos 20 años, la curva de lesiones ha disminuido. No va a desaparecer, estamos seguros que no va, siempre va a haber lesiones como en cualquier deporte. Y a la par está haciendo lo mismo, si te fijas en el fútbol americano, también ya tienen sus protocolos de concussion, donde ya les dicen, si tienes tantos golpes, tienes que dejar de jugar por cierto tiempo. De hecho, fíjate qué curioso, estoy participando en un protocolo que se está haciendo en UCLA por medio del Consejo Mundial de Boxeo, donde los médicos de UCLA, con toda la tecnología que tienen, están analizando unos protectores bucales para ver cómo está el flujo sanguíneo cerebral en un boxeador durante la pelea. Entonces, puede sonar así muy raro, pero a lo mejor en 5 o 10 años vamos a jugar como los games, como los juegos, de que vamos a poder monitorizar cuántos golpes lleva el boxeador y cómo está su flujo sanguíneo. Es decir, y a lo mejor en el quinto o sexto round se va a parar el médico y le va a decir, oye, ya no puedes pelear porque ya como cuando se baja la estamina de cuando estamos jugando. Entonces, eso es lo importante como médicos, poder crear la mejor protección en cualquier deporte, en mi caso en el boxeo, pero así está el fútbol americano y todos los demás, ¿no? Ahora la nueva ley que acaban de aprobar de este muchacho, de Raúl Jiménez también, por el golpe que pasó, quiere decir que todos los deportes, utilicemos la tecnología para bien y para dar seguridad a nuestros deportes. De acuerdo, gracias, doctor. Vamos con las preguntas de nuestro público. Dice Graciela Ortiz, ¿cuál es la secuela más frecuente a largo plazo de los boxeadores profesionales? Sí, bueno, la más frecuente son daños en las manos, ¿no? Eso es por frecuencia, porque son las lesiones, pero las más catastróficas pueden ser las lesiones cerebrales. Muchas de esas pueden ser por microtrauma, como ya lo dijimos, como la encefalopatía postraumática, o el llevar al cuerpo al límite en tantas ocasiones, como les decía, el llegar a dar el peso los boxeadores hacen un esfuerzo extraordinario y eso puede provocar algunos datos como hipertensión juvenil, todo ese tipo de cosas. Pero por frecuencia son las lesiones en las manos. Ok, relacionado a la frecuencia también le pregunta al doctor Martín Guillermo Oropesa, ¿qué tan frecuente es el desprendimiento de retina? No tengo el dato exacto de porcentajes, pero sí es algo muy frecuente que vemos y volvemos al mismo. El problema es que hay muchos boxeadores que durante la pelea no sufren ese desprendimiento, pero lo pueden sufrir a las 72 horas y muchas veces ese boxeador, si es de élite, pues lo pueden detectar luego. Pero estamos hablando del boxeador de barrio o el boxeador de pueblo que hizo su pelea y no supieron. Y como los 4 o 5 días ahí se enteraron, oye, fíjate que perdió la visión. No, pues haber tomado alcohol. No, sí, y sí, desgraciadamente nos cuesta y lo sabemos todo, la estadística que tenemos aquí en nuestro país es baja, pero sí es frecuente ver desprendimientos de retina y hay diferentes tipos. Incluso hay desprendimientos que ya terminan con la carrera de boxeadores y hay algunos que no. De acuerdo, doctor. Me pregunta la doctora Lucía Valderas, ¿qué grado de deshidratación es el permitido? ¿Y por qué razón utilizan como herramienta la deshidratación si es un factor de riesgo? Es que desgraciadamente, bueno, ¿por qué utilizar la deshidratación? Porque en las categorías de peso, vamos a poner el ejemplo de un peso super mosca que pesa 52, 300, si no me equivoco. Nadie pesa realmente eso en su vida normal. Es decir, para poder dar el peso, para poder pelear en esa categoría, tienen que bajar de peso porque no están en un constante entrenamiento total los boxeadores. Es decir, se deben de cuidar, pero para una pelea bajan de peso. El permitido deshidratación, como les dije, teóricamente
el peso pactado se hace en una tabla con controles, es decir, si está pactada la pelea en 60 kilos, se hace una tabla y eso se hace en el contrato, que a un mes de la pelea, por ejemplo, si van a pelear en 60, que a un mes de la pelea pesen 70, a 15 días 65, y el día de la pelea, o el día del pesaje, que es un día antes, esos 60. Y sin embargo, el día de la pelea, es decir, al día siguiente, no pueden subir más del 10%, es decir, 6 kilos. Y uno puede pensar, ay, no van a subir 6 kilos. No, no. Hay pacientes, hay boxeadores que pueden subir hasta 10, 12 kilos de un día para el otro porque estaban totalmente deshidratados. Y concuerdo totalmente con la autora. Realmente estamos llevando al límite al cuerpo humano. Por eso estos protocolos de tratar de cada vez hacer, no permitir ese tipo de peleas. Y una de las, por ejemplo, una de las sanciones que se acaba de aprobar hace 3 meses es que si un boxeador no dio el peso en esa categoría, inmediatamente ya no se le permita nunca más pelear en esa categoría. Es decir, que suba, aunque él no quiera, a una categoría superior. Y si él no lo quiere hacer, entonces ningún organismo le va a permitir que pelee por un título en esa categoría. Excelente. Le preguntan, doctor, el licenciado Gildardo Cepeda, contractualmente y previo a una pelea, ¿en qué términos se otorga el consentimiento del peleador respecto a de aceptar el riesgo de sufrir una lesión o inclusive la muerte? Sí, sí desgraciadamente en las peleas de campeonato sí se llena un consentimiento informado que está en el contrato. Generalmente el que se encarga de ese contrato pues es el promotor porque es el que lleva el riesgo, el que organiza la pelea. Los organismos cuando son peleas de campeonato tienen un seguro los boxeadores de vida generalmente, pero las peleas del campeonato son mínimas comparado con todas las peleas que puede haber. Sí hay un consentimiento informado donde se deslinda toda responsabilidad, donde incluso se les dice pues todas las posibilidades, incluso la muerte. Perfecto. Muchas felicitaciones, doctor. Otra pregunta de la doctora Graciela Ortiz respecto al trauma ocular. Ella comenta, le pregunta que con qué frecuencia se presentan cataratas a posteriori. No, la verdad no tengo el dato si la catarata sea actualmente traumática o sea debe ser por microtrauma. El problema es que volvemos a lo mismo. Los mejores boxeadores tendríamos que tener análisis de boxeadores de los que boxearon hace 10 o 15 años y la verdad es que aquí en nuestro país se nos pierden todos esos datos, ¿no? Como les digo, la mayoría de los datos de ese tipo de lesiones son en boxeadores de tipo amateur, ¿no? Pero definitivamente secuelas, cada vez nos estamos encontrando mayores secuelas, tanto en los diferentes deportes como en el box, como eso de la encefalopatía postraumática. Seguramente cuando empecemos a hacer estudios serios vamos a encontrar muchos datos oftalmológicos que a lo mejor no nos imaginábamos. De acuerdo. La doctora María Elena Zamudio le pregunta, doctor, si un boxeador fallece, ¿el contrincante tiene problemas legales? No, no tiene, de hecho ya lo hemos visto, no sé si recordarán, fue muy famoso el travieso Arce, que en una pelea falleció. Por lo mismo, ¿no? Porque existe un contrato, es un evento profesional, el cual lleva un contrato de deslinde de responsabilidad. Y como te decía, en las peleas de campeonato hay un seguro de vida, pero en caso de que no sea campeonato mundial, sí hay un deslinde de responsabilidad por el contrato que se hace por medio de la promotora. Muchas gracias, doctor. Me pregunta el doctor Salvador López, ¿qué sanciones se llevan a cabo en caso de encontrar a un boxeador dopado previamente a su pelea? Sí, dependiendo de la gente, es decir, dependiendo de la sustancia, dependiendo de la cantidad, hay unas tablas, ¿no? Recordarán el caso famoso del Canelo Álvarez hace algunos años donde le encontraron clenbuterol y según esto era muy poquito y se lo atribuyeron a la carne. Es muy parecido a las tablas existentes en cualquier otro tipo de abuso de sustancias prohibidas, ¿no? Pero las sanciones van desde meramente económicas, suspensión de la pelea, suspensión del boxeo por cierto tiempo, dependiendo de la sustancia. No es lo mismo, por ejemplo, la marihuana, por ejemplo,
que una sustancia de tipo anabólica en la cual el boxeador está tratando de perder peso o de formar mayor masa muscular. Porque mira, te lo cuento, muy curioso, sobre todo con el tema legal, fíjese que si lo tomamos en cuenta, existe un grupo de médicos que está por cambiar la legislación sobre la marihuana también en los deportes, porque por lo menos en el boxeo no demuestra que un boxeador que utilice marihuana esté obteniendo una ventaja real, porque realmente lo utilizan más bien como un ansiolítico, es decir, la marihuana ni les hace crecer masa muscular, ni les hace orinar más, ni les hace perder peso. De hecho, dicen que da mucha hambre, bueno, me han dicho, ¿no? Dice. Me refiero que realmente está en el deporte, así como la prevención, está la legislación. Hasta ahí vamos de la mano también, Oscar, cómo vamos con las legislaciones. Entonces, que no les sorprenda que en unos años la marihuana sea permitida o salga de la lista de sustancias prohibidas y entren otras que no nos imaginamos, ¿no? Sí, definitivamente. Siguen las felicitaciones, doctor. Excelente presentación. Le pregunta el doctor Guillermo Castelo si le ha tocado infiltrar a algún boxeador para que pueda pelear. Un abrazo para el doctor Castelo de mi querida Cajeme, Sonora. Sí, de hecho, las infiltraciones intraarticulares, es decir, directamente en la mano, están permitidas y en el hombro están permitidas, pero hay que, los organismos, sobre todo en las peleas de campeonato, que es donde se hace antidoping, se tiene que llenar un formato de permiso, es decir, supongamos que yo voy a ver, tiene uno de mis boxeadores, el Gallo Estrada, por ejemplo, del cual soy médico, va a pelear en marzo. Y supongamos que necesito una infiltración, yo necesito llenar un formato ante la VADA, mandar los estudios, una resonancia o demostrar por qué lo estoy haciendo. Y en 48 horas me preguntan si voy a poner betametasona o qué voy a poner y me dan un permiso para hacerlo. En esa ocasión, ahí sí se puede hacer. Perfecto. Digo, ya lo comentó, doctor, pero le está preguntando la doctora Elizabeth Barbosa respecto a Mohamed Ali, que si se sabe cuál es el daño neurológico en relación al boxeo. Parece que hay una asociación muy importante, que el Parkinson que él tuvo estaba combinado con una encefalopatía postraumática, es decir, todo hace indicar que sí, seguramente si a Mohamed Ali lo hubieran estudiado en los tiempos modernos, con el acceso que tenemos ahora, yo creo que hubiera sido sin una conclusión contundente, ¿no? Definitivamente es muy probable que el Parkinson que tuvo Mohamed Ali fue así. El doctor Madrazo de Ciudad de México tuvo mucho acceso a sus estudios, el neurocirujano. Gracias, doctor. Hablando respecto a la anterior pregunta de la infiltración, le pregunta el doctor Eladio Nájera, lo felicita por la excelente plática y pregunta cuál es su opinión del uso de esteroides inyectados en el sitio del quiste sinovial para su tratamiento. Yo no tengo experiencia en utilización de esteroides en quiste sinovial. Yo más bien lo que hago en un boxeador, mejor lo prefiero aspirar de primera intención, tratar de sacar líquido sinovial, vendar muy bien, inmovilizar, dejar pasar unos días. Si eso vuelve a salir, volver a aspirar. Y si vuelve a salir, pues entonces ya se tiene que manejar de manera quirúrgica. En caso de que esté doliendo mucho, porque hay un porcentaje que tiende a desaparecer solo, y aún así los quirúrgicos hay un porcentaje de recidivas, entonces hay que individualizar dónde esté. Ok, doctor, le pregunta a la doctora Georgina Aguilera si antes de cada pelea se le realizan estudios completos a los boxeadores, incluyendo tomografía, resonancias, radiografías, que den certeza de que no presenten en el combate alguna lesión previa que les ponga en peligro. Puta, qué buena pregunta. En las peleas de campeonato mundial, en las peleas de alto nivel, sí se tiene que hacer una valoración oftalmológica, neurológica y física, acompañada de una resonancia y una tomografía. Desgraciadamente en las peleas de bajo presupuesto, por decirlo así,
se hace una valoración con martillo de reflejos y con lo que tenemos, ¿no? Desgraciadamente, esa es una de las asignaturas pendientes que tenemos en el box. Se estuvo trabajando mucho para que todos los boxeadores se pudieran meter al extinto Seguro Popular y poderles pedir una tomografía a todos. No se logró. Si alguien del panel tiene acceso y que se quiera sumar a ayudarnos a mejorar la seguridad en el boxeo, con muchísimo gusto, bienvenido. Gracias, doctor. Ahora, del otro lado de la moneda, le pregunta el doctor Víctor González si a todos los boxeadores que sufren knockout se les realiza TAC por protocolo. Como lo comentamos ahí, el protocolo de un paciente, de un boxeador que tiene knockout, hay que ver las características del knockout. Hay knockouts efectivos, yo creo que se refiere a un knockout efectivo, así que lo tumbaron y que cayó muy mal. Lo inicial es la valoración en ese momento por el médico y se tiene que estar evaluando como cualquier otro paciente. Cualquier dato, si es un knockout y no presenta ningún otro dato neurológico, como pérdida de la visión o cualquier otro dato de los que consideramos neurológicos, no se, por cuestiones económicas, no se hace, ¿no? Se sugiere, pero si ante cualquier dato neurológico se hace una tomografía, como sería cualquier paciente que llega a un servicio de urgencias, aunque sí, el knockout, como lo comentamos en la plática, es un factor de riesgo muy importante, ¿no? Por eso es importante ver cómo fue el knockout y cómo fue todo el evento. Muy bien, doctora. Doctor, perdón, le pregunta si durante una pelea, durante que es la evolución de esta, Javier Elizondo le pregunta si se puede predecir si el boxeador pudiera tener un desenlace fatal. Desgraciadamente no podemos predecir totalmente lo que va a pasar, pero sí tenemos que ser muy observadores de cómo se está comportando eso. Es decir, hay datos de alarma, hay lo que llamamos las perlas, datos así bien objetivos, o las famosas banderas amarillas o banderas rojas. Es decir, que el boxeador empiece a hablar en ruso o que empiece con problemas de visión o cualquier otro dato en ese momento, pues tenemos que entrar con toda la caballería de tratamiento neurológico. Muy bien, el doctor Carlos Víctor González le pregunta que qué tan comunes son las lesiones en columna cervical. Son muy comunes, sobre todo porque si tomamos en cuenta que la columna cervical recibe el impacto, muchas veces lo recibe el cerebro, pero la columna cervical es la que se encarga de darle la estabilidad o entre comillas de cargar el cerebro. Son muy frecuentes, sin embargo, no son tan severas como son en la lucha libre, por ejemplo, como si recuerdan el caso del hijo del perro aguayo, ¿no? que murió de una lesión cervical. Pero sí existen y están documentadas. Ahí está la vida de Vini Paciencia. Es un boxeador muy famoso que con una fractura cervical le dijeron que no iba a volver a boxear y volvió a boxear. Sí existen, pero son más frecuentes los daños cerebrales. Muy bien. Le pregunta Ramón López García. No es pregunta, más bien es un comentario, doctor. Dice, los boxeadores deben de contar con apoyo de nutriólogos para que no se sacrifique al momento del pesaje y rinda mejor durante la pelea. Sería lo ideal, ¿no, doctor? El problema es que con tal de llegar al peso hacen lo que no. Definitivamente aquí hay que hablar del aspecto psicosocial del boxeador. Para bien o para mal, como decíamos ahorita, es el deporte que más gloria nos ha dado, pero también muchas veces es el escaparate o es la salida de mucha gente de un bajo recursos de nuestro país. Desgraciadamente, lo ideal sería, no es lo mismo un boxeador profesional como el Canelo, como los que tienen acceso a todo eso, a ver, te lo comento de una manera anecdotaria. Yo he visto boxeadores que se cambian el short en la misma pelea porque no tienen. Cuando un boxeador de élite tiene un equipo de psicólogo, de médico, nutriólogo, chamán, todo. Desgraciadamente, lo ideal es que tenga un nutriólogo, estoy totalmente de acuerdo. Por eso en mi granito de arena es eso, tratar de colaborar en los protocolos que hacemos mucha gente para
para llegar a todo esto, ¿no? Así es. El doctor Martín Vasconcelos le pregunta por qué cuando tienen heridas los boxeadores, sangrado, etcétera, se les permite que sigan peleando y no suspenden, ya que las lesiones cutáneas provocan sangrado interno y externo, y las fracturas nasales también provocan sangrado a pared posterior etmoidal. Sí, que es una pregunta, ¿no? Volvemos a lo mismo. El boxeo profesional es un deporte espectáculo. Y lo puedo decir, perdón por hacerlo de una manera así muy fría o muy chusca, pero en mi experiencia como médico de ring, nunca quedas bien con la gente. Y véanlo usted, analicémoslo 30 segundos. Estamos viendo una pelea y estás con 5 de tus compadres y si para la pelea, 3 de tus compadres se enojan porque la pararon y los otros 3 se enojan si no la paran. Es decir, lo que decíamos ahorita en la plática, una lesión cutánea en lo que es la frente difícilmente pone peligro en la vida del boxeador, entonces no se para una pelea porque también le estás quitando la oportunidad, porque si la pelea se para antes del cuarto round, es no contest, entonces le estás quitando la oportunidad al otro de ganar. Ahí donde influye mucho la pericia que tengas y la experiencia y el conocimiento de cuáles cortadas son las que ponen en peligro la vida. O por ejemplo, si ves una fractura etmoidal o pareciera orbital, ahí sí la tienes que parar. O una lesión cutánea a nivel del párpado, definitivamente la tienes que parar. Pero la frente, ahí puse unas imágenes de unas fracturas en la frente que se ven muy aparatosas. Y no paras la pelea porque no pone en peligro la vida. Con respecto a la fractura nasal, al principio la fractura no la paras, pero evidentemente cuando empieza el problema respiratorio, si está batallando para parar, ellos mismos la van a parar porque no puede continuar el boxeador. Pero está muy definido qué lesiones son las que tienes que parar una pelea y qué lesiones no parar. Muy bien, doctor. Le pregunta la doctora Marilena Saavedra, ¿cuánto tiempo después de terminada la pelea es revisado el boxeador y si se le hace un check-up completo? Como unos 2 minutos después de que termine la pelea, en el vestidor, en las comisiones de box, el cuerpo médico debe revisar a todos los boxeadores, hayan ganado o hayan perdido, aplicar un protocolo de checklist, es decir, cómo está una exploración neurológica y estarlo vigilando. Y no se recomienda que el boxeador se vaya a su casa en ese momento. Se debe quedar 1 o 2 horas ahí en la arena y volverlo a revisar. Si no encontramos ningún dato neurológico, el boxeador se puede ir. Definitivamente volvemos a lo mismo, lesiones existen, fatalidades existen y difícilmente vamos a llegar al 0, pero sí hemos ido, gracias a los protocolos de seguridad, hemos ido disminuyendo. Pues sí, ya desde lo que comentaba, doctor, que antes eran, por ejemplo, los 15 rounds, esto implicaba más daño a los mismos boxeadores, la modificación de los guantes, etcétera, y las medidas en cuanto a la vigilancia de los pesajes, porque como dice antes, era más fácil nomás deshidratarme 2, 3 días antes y eso ocasionaba mayores riesgos para los boxeadores. Y ahora pues, que se esté haciendo con más tiempo, que se esté vigilando y que se tenga una tabla medidora, pues indica pues que se está teniendo una mayor vigilancia para evitarles problemas precisamente a ellos. Es con el afán de procurar el bienestar. Doctor, interesantísima charla, muchas preguntas, muchas felicitaciones, muchos saludos. Doctor, un mensaje final para nuestra comunidad, para los profesionales de la salud, un mensaje final, por favor, doctor. Simplemente gracias por su atención, gracias por la invitación y para todos mis amigos médicos y colegas, pues decirles que a la gente que nos gusta el box es igual que la vida, ¿no? Va a haber, estamos intentando mejorarlo, definitivamente, ¿cómo lo traspolamos? Pues lo mismo que en cualquier otra patología o en cualquier otra situación médica. Primero, prevenir, siempre prevenir. Número 2, pues identificar. Y lo más importante es tratar y sobre todo saber cuando yo no puedo tratar. Por ejemplo, yo soy cirujano traumatólogo y si yo veo
una lesión en cara, que no es mi especialidad, y si sospecho de una fractura orbital, pues con el que debe de tratarlo y seguir haciendo las cosas en equipo y que sigan viendo box y el que lo quiera practicar, que lo siga practicando. Muchas gracias, doctor. Excelente plática, muy ilustrativa, muy interesante, porque nos saca un poquito de lo que es estrictamente lo médico y nos lleva de la mano también a este mundo apasionante del box. Como dice, algunos lo odiarán, otros lo amarán, pero no pasa desapercibido. Muchas gracias, doctor, por su amable intervención. Si me permite, voy a despedir el programa de hoy. Y de nuevo, muchas gracias por su participación, doctor. Muchas gracias a todos y un abrazo para todos. Gracias, doctor. Bueno, pues muy buenas noches. Muchas gracias que se conectaron nuevamente con nosotros a esta masterclass interesantísima. Ya lo vieron ustedes, divertida, interesante, muy ilustrativa, muy apasionante, causó mucha inquietud en nuestro público. No se pierdan las nuevas participaciones. Recuerden, por ahí me estaban preguntando que la teoría del caso, ¿qué días era? Son los días lunes a las 8 de la noche. Las masterclass son los días miércoles también a las 8 de la noche. Y los viernes sale el podcast. Ese no es en vivo, ese lo pueden ver, lo pueden escuchar a través de las plataformas de Spotify y en YouTube. Ahí pueden escuchar el podcast que sube cada semana el licenciado Abraham Dávila. Esperemos que ya él se reincorpore la próxima semana con nosotros. Les dejo muchos saludos y les reitero nuevamente la invitación. Si ustedes desean que les proporcionemos estas pláticas con los contenidos que aquí han visto a través de nuestra plataforma, con todo gusto se las ofrecemos. Solamente solicítenla a través de nuestro correo, que es atención.mlc@gmail.com. Atenciones sin acento, atención.mlc@gmail.com. Por favor, síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook como Medical Legal Center. También, si quieren repetir esta charla, si perdieron o se desconectaron, estas la van a subir a nuestro canal de YouTube. También síganos en ese canal, compártala para que llegue a más profesionales de la salud. En nuestro canal de YouTube también es Medical Legal Center. También, que no se me pase agradecer a Yo Soy Médico 17, que nos presta su plataforma en Facebook Live para que llegue a más profesionales de la salud. Como les reitero, el licenciado Abraham ya se estará reintegrando si no se atraviesa nada la próxima semana. Les agradezco infinitamente que se hayan conectado nuevamente con nosotros. Les dejo muchos saludos. Esperemos vernos prontamente de nuevo por estos lugares. Cuídense, síganse cuidando. Nos vemos pronto. Gracias. Buenas noches. Esto, a ver, lo podré grabar, a ver.